Nuestro invitado de la tarde en Relax FM. Bueno, y todos sabemos que la alimentación es un punto importantísimo en nuestro día a día, pero aún así hay veces en que mantener un estilo de vida saludable nos cuesta. Por eso hoy tenemos con nosotros a Laura Jorge Martínez, dietista nutricionista y directora del Centro de Nutrición Laura Jorge, para hablarnos sobre cómo podemos comer más sano y, muy importante, vivir más sano. Buenas tardes, Laura, encantadísima de tenerte hoy. Buenas tardes, muchísimas gracias. A ti. Bueno, Laura, metiéndonos de lleno en el terreno, ¿qué es lo que entendemos por comer sano? Porque tenemos en la mente eso de comer más verdura, fruta, comer equilibrado, pero ¿consideras actualmente hay una necesidad de las personas de aprender a comer bien? Pues a ver, para mí es totalmente una necesidad y creo que para la gente cada vez lo está siendo más porque bueno, antes yo creo que la figura del dietista nutricionista estaba relacionada con dieta de adelgazamiento, pero ahora yo creo que como ya la gente tiene más información de lo importante que es comer sano para vivir sano y para evitar determinadas patologías, pues yo creo que bueno, que ya nos buscan para comer sano. Y por lo que me preguntabas también de qué es comer sano, pues a ver, el final para mí el comer sano engloba muchas cosas. Engloba pues eso, el que en nuestra alimentación predominen las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos, pues una serie de listado de alimentos, pero también englobaría dentro de ese comer sano la personalización, que va, nosotras, por ejemplo, bueno, digo nosotras porque tengo un equipo en mi centro y a nivel online, lo que intentamos es eso, el que la gente aprenda a comer sano de manera personalizada y les ayudamos a conseguir sus objetivos, pero siempre pues eso, sin olvidarnos de que cada persona es un mundo y de que no todas las pautas sirven para todo el mundo. Exacto, pues muy personalizado el servicio que ofrecéis. Pues, por ejemplo, cuando alguien acude al centro, ¿qué es lo que le explicáis para que sepa qué es comer sano? Es decir, ¿cuáles son los errores que suelen cometer ellos creyendo que comen sano? Claro, a ver, hay de todo, ¿vale? Porque al final es lo que te digo, que depende de cada persona y también por lo que acuda al centro. Al nosotras tener todos los servicios relacionados con la alimentación, cada persona acude al centro porque tiene una necesidad, o bien porque quiere adelgazar, o bien porque quiere aumentar masa muscular, quiere mejorar rendimiento deportivo. Hay personas que igual tienen alimentación emocional, especialmente, bueno, ya estaba antes, pero a raíz de la cuarentena yo creo que hay mucha gente que tiene alimentación emocional. Entonces, en función de la persona, digamos que le daríamos unas recomendaciones para que se alimente sano y tal. Pero sí que veo que hay mucha gente que tiene los típicos mitos en la cabeza, es decir, que evitan los hidratos de carbono, arroces, pastas, legumbres, pan, les tienen miedo, se creen que engorda. También veo mucho que no saben identificar cuando un alimento es bueno o malo. O sea, hay mucha gente que sigue pensando que, por ejemplo, los productos light o el jamón de York o el jamón de pavo es algo saludable. Entonces, hay mucha gente que sigue sin saber leer etiquetas, que para mí eso es algo fundamental cuando quieres comer sano. Además de basar tu alimentación, pues un poco en lo que os decía antes, importante el saber leer etiquetas de los productos, saber identificar los buenos procesados, que también es algo importante. Entonces, veo muchos errores aún en la gente. Estos serían los dos que te he mencionado, que igual ahora mismo me vienen a la cabeza, pero bueno, hay mucha gente que sigue sin comer sano. Claro, es que es muy interesante el punto que comentas, ¿no? La calidad de los alimentos, porque no todos son iguales, y también es que se nos hace muy difícil, ¿no? Porque acudimos a un supermercado, vemos tantas variedades de un mismo producto que dices, es que no sé cuál es bueno y cuál es malo. Claro. A ver, si fuésemos al final a comprar al mercado, todo nos sería más fácil porque tendríamos menos producto envasado y por lo tanto tendríamos menos dudas a la hora de elegir. Pero cuando vamos al supermercado tenemos que pensar que todo lo tienen súper estudiado. O sea, está todo, los pasillos están distribuidos de una determinada manera, los anuncios que nos ponen están así por algo y al final lo que quieren es que compremos. Entonces te ves con tanto anuncio, e igual también vas con hambre o vas después de un mal día, que acabas comprando un montón de cosas y todo lo que metes en el carro al final te lo vas a comer porque va a acabar en casa. Entonces es complicado el saber elegir. Por eso es tan importante
el saber leer etiquetas para poder identificar qué productos o alimentos son sanos y cuáles no, más allá de los que no llevan envase, que esos, pues eso, insistiendo en fruta, verdura, frutos secos, al natural, todo ese tipo de alimentos que sí o sí tienen que estar presentes en nuestra alimentación. Claro, y Laura, una pregunta. Para hacer una buena lectura de una etiqueta, es decir, para leer una etiqueta y saber que un alimento, un envasado es un buen procesado, ¿qué es lo que tiene que tener? O mejor dicho, ¿qué es lo que no tiene que tener? Pues a ver, lo primero que tenemos que hacer cuando cojamos un producto es no guiarnos por la cara bonita, es decir, por el anuncio, ¿vale? Y por los mensajes tan llamativos que nos lanzan en ese envase. Y luego solemos ir siempre a la tabla de kilocalorías y no tenemos que ir ahí, o sea, ahí tenemos que ir ya si controlamos los ingredientes, ¿vale? Que es lo importante, es a donde tenemos que ir. Tenemos que ir al listado de ingredientes y ver si los ingredientes que lleva son los propios de ese producto. Por ejemplo, si vemos que en un yogur el primer ingrediente o el segundo es azúcar, ese yogur no nos interesa, porque al final es yogur con azúcar. Queremos que sea yogur natural para que no lleve ese azúcar añadido. Entonces, en función del grupo de alimentos, tenemos que buscar unos ingredientes u otros, pero tenemos que buscar siempre los ingredientes propios de ese alimento. Otro ejemplo, por ejemplo, si vamos a los gazpachos, pues si vamos al gazpacho, lo que necesitamos es que lleve los ingredientes propios del gazpacho, es decir, pues tomate, pepino, pimiento, cebolla, o sea, cebolla no lleva, perdón, ajo en el caso de que lo lleve, aceite de oliva virgen extra, o sea, los ingredientes propios con los que se hace ese producto. Si lleva algo añadido, como por ejemplo azúcar o demasiada cantidad de sal, que están los primeros ingredientes, porque esa es otra cosa, los ingredientes se ordenan. El primero es el que aparece en mayor proporción, o sea, en mayor cantidad en ese producto, y el último el que menos. Entonces nos tenemos que fijar también en eso. Sí, porque es importantísimo, sobre todo cuando nos venden un producto que, por ejemplo, te pone sano, light, y claro, nos venden esa idea de que va a ser sano y luego cuando giramos la caja y empezamos a ver cosas que no nos cuadran. Claro, eso es. Laura, otra pregunta. Dirigida a perder peso, ¿cuáles son los principales errores que cometemos cuando intentamos cuando intentamos perder peso a la hora de alimentarnos? Pues a ver, algunos de los errores que solemos cometer es dejarnos llevar por muchísimos de los anuncios que vemos por ahí. Es decir, muchas veces para perder peso acabamos yendo a una dieta milagro o a una dieta de batidos o a diferentes estrategias que se ponen de moda, como por ejemplo ahora mismo tenemos el tema de los ayunos intermitentes, la dieta keto, todo esto. Entonces para mí eso es un error porque tenemos que saber que ese tipo de dietas no están personalizadas, que muchas de ellas nos pueden dar graves problemas de salud y que por mucho que hagamos una dieta, si luego no aprendemos a comer sano, vamos a recuperar el peso perdido, porque al final esto se trata de un cambio de hábitos y de tener una educación nutricional. Entonces, para mí eso es un punto muy importante. Y luego, el dejarnos, al no tener esa educación nutricional, acabamos guiándonos por muchos mitos, por muchos comentarios que nos dice la gente, porque el tema de alimentación, igual que el entrenamiento y la psicología, son campos en los que todo el mundo sabe. Entonces, en el momento en el que decides ponerte a dieta, todo el mundo opina. Todo el mundo opina sobre tu peso, todo el mundo opina sobre lo que estás comiendo y hay muchísimos mitos en torno a la alimentación. Lo que te decía antes de los hidratos de carbono, lo veo mucho en consulta de personas que han hecho un montón de este tipo de dietas milagro y le han cogido fobia a alimentos o a, por ejemplo, a los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué hacen para perder peso? Pues quitar ese grupo de alimentos de su alimentación. Eso es insostenible en el tiempo, o sea, a no ser que sea porque te sienten mal o que tú tengas alguna patología o cualquier cosa, no es necesario quitarlos y al final el reducir no va a significar que vayas a perder más, al contrario, puede generarte ansiedad el quitar tanto alimento de tu dieta y eso en algún momento te va a pasar factura y te vas a acabar comiendo todo lo que no te has comido. Exacto, es que es eliminar un macronutriente que, claro, existe y es importante para el cuerpo porque tiene una función dentro de él.
Claro, sí. Sí. Como todos, o sea, me voy siempre a este grupo, pero hay otras fobias, con el aguacate, con los frutos secos que al final están en el grupo de las grasas, que muchas veces se quitan, pues eso, sin ton ni son. Y lo que necesitamos para perder peso es al final tener un ajuste de kilocalorías, o sea, el hacer una dieta hipocalórica que esté adaptada a nosotros, que se adapte también a nuestro estilo de vida, que se adapte a nuestros gustos, porque si no, es insostenible en el tiempo, si no lo hacemos a gusto. Exacto. Y hablando de este tipo de mitos, me apetece mucho que me nos cuentes o nos desmientas el típico mito del desayuno. ¿Es necesario desayunar? ¿No es necesario? Y desayunamos bien, porque a veces creemos que sí y no. Pues a ver, el tema del desayuno es la comida más importante del día, hay que desayunar, es un mito, ¿vale? Antes era como que nos lo decían siempre y en todos los envases de productos enfocados para el desayuno y tal, siempre nos lo lanzaban, incluso en anuncios publicitarios, pero sabemos que es un mito, no tiene ninguna evidencia científica y bueno, lo que sí que es importante es que si decidimos desayunar, que desayunemos sano, ¿vale? Pero ya te digo, no hace falta que desayunemos. Hay personas que igual, pues eso, que no tienen apetito por la mañana o que no les sienta bien y no hace falta que desayunen, porque el resto de las comidas, si las hacen completas y de manera saludable, pues ya te digo, no es necesario. Entonces, si decidimos desayunar, pues hagámoslo con alimentos saludables. No hace falta que compremos esos típicos productos o... Sí, que al final están enfocados para los cereales de desayuno, las galletas de desayuno, todo eso, cuando nos lo lanzan así, es que va a ser un ultraprocesado, va a ser un producto que no va a ser sano. Entonces, pues, que desayunemos cosas sanas y... No sé, a modo ejemplo, pues os podría decir que, por ejemplo, pues unas tostadas de pan integral con aguacate, un porridge también, un muesli que podemos hacer casero con copos de avena, con frutos secos, con pasas o incluso comprar mueslis que no lleven azúcar añadido. No sé, habrían muchísimas propuestas. Se puede hacer un bizcocho también casero sin azúcar añadido que lo podemos hacer con huevo, con copos de avena, con plátano para endulzar. No sé, hay un montón de opciones. Sí, es que la verdad ahora con esto de internet y el YouTube es que es súper sencillo, puedes hacer una receta y hacértelo tú mismo y saber qué es lo que te estás poniendo. Eso es. Pues Laura, ahora ya casi para finalizar vamos a hablar de la otra cara del día, es decir, hemos hablado de cuando nos despertamos, el desayuno, la cena. ¿Qué se recomienda cenar? ¿Qué dirías tú como nutricionista? Pues a ver, yo iría un poco al tema de la personalización, ¿vale? ¿Qué se recomienda cenar? Pues va a depender siempre de cada uno y de cuál sea nuestro objetivo. Yo, para daros una recomendación así a modo general, suelo basarme en el plato de Harvard, que si no lo conocéis os recomiendo que busquéis pues de qué va, para que guiéis tanto vuestras comidas como cenas con esa estructura, pero bueno, un poco el resumen del plato de Harvard es que ese plato se basa en mitad del plato verduras y hortalizas, una cuarta parte proteínas de calidad y una cuarta parte hidratos de carbono de calidad. Vale, y luego las grasas saludables no están en el plato, pero yo siempre digo que para mí es importante también que estén presentes en nuestras comidas. Entonces, pues podemos alinear ese plato con aceite de oliva virgen extra, controlando la cantidad como en todo el resto de alimentos, porque al final es importante que en función de nuestra actividad física controlemos las cantidades, porque es uno de los problemas que tenemos, que cada vez somos más sedentarios y comemos más cantidad de todo, ¿vale? Y al producto, aunque sea sano, también hay que controlarlo, o sea, tenemos que comer lo que necesitamos. Entonces, eso sería un poco mi recomendación, que nos basemos en el plato de Harvard, pero también es verdad que algo que aconsejo mucho es que nos guiemos un poco por sensaciones, es decir, si normalmente vamos a cenar y a la media horita nos vamos a ir a la cama, pues quizás nos podemos recortar un poco lo que es el hidrato de carbono. O sea, en lugar de una cuarta parte de hidrato de carbono, podemos pasar esa cantidad a la comida y como mucho acompañar algunos días la cena con pues eso, menos de una cuarta parte o una guarnición de una patata hervida. No sé, controlaría las cantidades, pero un poco por el patrón en mi experiencia en estos años, que prácticamente todo el mundo por la noche durante la semana cenamos y nos vamos a dormir, a no ser que trabajemos por la noche o hagamos guardias o algo así, entonces no hay mucho desgaste físico, quemamos
porque mientras dormimos estamos quemando kilocalorías también, pero no hay demasiado desgaste. Entonces, quizás lo que es el hidrato de carbono, en personas que no padecen ansiedad, que no se levantan por la noche a comer y demás, pues igual sí que controlaría la cantidad y no sería necesario incluirlo todos los días. Pues perfecto. Laura, ya para terminar, y se nos acaba el tiempo y nos da muchísima pena, ¿cómo los oyentes pueden encontrarte a ti y a tu centro? Pues a ver, yo estoy presente prácticamente en todas las redes sociales, pero sí que es cierto que las redes sociales que tengo más activas es la de Instagram, que estoy como @ljnutrición, y desde hace poquito tengo el canal de YouTube, que también lo estoy moviendo bastante porque estamos generando mucho contenido pues de recetas, de tips como estos que os estoy dando, y el canal de YouTube se llama Centro de Nutrición Laura Jorge. Y bueno, tenemos la web también, que es www.laurajorgenutrición.com, y ahí está toda la información de los servicios, por si alguien necesita alguna dieta personalizada, la información de los cursos que damos, de las charlas, del asesoramiento online que tenemos, y bueno, pues en esas 3 vías yo creo que es donde pueden tener ahí consejos y información gratuita, y luego también si alguien necesita contactar, pues de esa manera. Pues perfecto, Laura. Un placer haberte tenido hoy en el programa. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, y para mí también ha sido todo un placer. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura, y hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Adiós.